Buen día a todos, que el Señor los bendiga. Quería hablar algo acerca de la vida de Salomón, en realidad leyendo la historia de él, el Señor me hablaba algunas cositas al corazón, ¿no? Y entiendo que también es para compartir en la iglesia. Pero bueno, tampoco quería meterme en leer todo, porque si no es muchísimo. Entonces voy a ir haciendo un resumen, parafraseando, resumiendo, ¿no? y leyendo algún versículo salteado. Primero de Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Perdón, pero me aturo, no sé si... Hola, ahora ahí. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Bueno, después vemos, ¿no?, en el relato que David da un consejo a Salomón de que debía esforzarse, de que debía ser valiente, de obedecer y de ser temeroso, ¿no?, a la palabra que Dios había dado, y no que sin duda que el Señor lo iba a bendecir. En el versículo 19 de ese mismo capítulo, David reconoce que era el plan de Dios, que era el propósito de Dios, y que el diseño de este templo, de esta casa que iba a edificar Salomón, había sido diseñado y trazado por las manos de Jehová. Después en el 29, David también reconoce que es una obra grande la que le toca a Salomón, no es una obra para hombres, dice el 19:2, sino para Jehová Dios. ¿No? Ahí le está enseñando, le está transmitiendo este mensaje que lo que Salomón iba a hacer, no iba a ser Dios el que iba a obrar a través de su vida, el que tenía el plan de que él edificara el templo. Después vemos cómo sigue el relato de que David dice todo lo que había juntado, todo lo que había atesorado, todos sus tesoros personales, todas las ofrendas que había preparado, todo lo que había hecho para que este proyecto que Dios había puesto en su corazón se lleve a cabo. También dice del pueblo, ¿no?, cómo el pueblo también voluntariamente había ofrendado, pero me gusta cómo termina, ¿no? En uno de los últimos versículos, David reconoce que aún todo esto que habían hecho, que habían ofrendado, no era otra cosa sino que lo que Dios les había dado. Dice 16: toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿No? Después vemos que David muere, ¿no?, y ahora le toca a Salomón.
Y en Segundo de Crónicas, cuando comienza el relato, ¿no?, nos habla de este sueño, de este momento donde Dios se aparece a través de un sueño a Salomón y le dice: ¿qué querés, Salomón? Pedime lo que quieras y te lo voy a dar. Y teniendo todo este conocimiento y sabiendo lo que Dios quería para su vida, no agarra y pide sabiduría y ciencia para gobernar a ese pueblo que era grande y para llevar a cabo el plan de Dios, ¿no? A Dios le agrada esto que él pide y le dice: por cuanto no pediste, ¿no?, riquezas o fama o gloria, y pediste esto, te lo voy a dar y te voy a dar mucho más. ¿No? En todo le dio, lo prosperó. Después en el capítulo 2 nos habla de una determinación, de una decisión de Salomón de edificar el templo. Dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y ahí vemos cómo comienza él a buscar la gente idónea para llevar a cabo esta obra. Vemos cómo no empieza a trabajar en pos de eso, en pos del proyecto empieza a juntar la gente, a organizar. En el capítulo 3, ¿no? ¿Vieron qué rápido que pasa todo? En 3 capítulos edificó el templo. Fueron muchos años. El capítulo 3 habla acerca de que comienzan a edificar, ¿no?, en el 4º año de Salomón. En el capítulo 4 relata, ¿no?, cómo se va desarrollando esta obra, ¿no?, hasta los últimos detalles, todo, tal cual lo había dejado establecido el Señor, ¿no?, a través de su Padre. En el capítulo 5 nos relata de cómo termina la obra y cómo traen a la casa de Jehová los tesoros, los utensilios, ¿no?, el arca del pacto. Nos relata de las fiestas que hacen, ¿no?, de cómo glorifican a Dios y reconocen la grandeza de Dios, la misericordia. En el capítulo 6 es donde vemos a Salomón dedicando el templo a Jehová, haciendo esa oración donde intercede por el pueblo, donde clama a Dios para pedirle que si el pueblo en algún momento lo dejaba de mirar y a causa de eso tenía consecuencias, ¿no?, como si se volvieran, y dice: no, tú que conoces el corazón y lo escudriñas, no vieras que el pueblo se arrepiente, no los atraerás, los restaurarás. No vemos este clamor, esta proclamación de que los ojos de Dios debían estar sobre esa casa de noche y de día. En el capítulo 7 vemos la respuesta de Jehová, ¿no?, cómo viene Él y llena de gloria, ¿no? Dice que de tal manera que los sacerdotes no podían entrar al templo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Vemos la respuesta, la manifestación de Dios, diciendo que sí, que Él había elegido ese lugar. A ver. Había escogido ese lugar para sí, para casa de sacrificio. Y también vemos que el llamado de Dios a ser fieles, ¿no?, a cumplir con el propósito, ¿no? Y también vemos las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y en el capítulo 8 dice el versículo 1: después de 20 años, acá vemos, ¿no?, lo que llevó esta obra, 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. Reedificó Salomón las ciudades de Hiram que les había dado y estableció en ellas hijos de Israel. Bueno, con este último capítulo quería dejar esto, ¿no?, de que dice, ¿no?, en estos 20 años Salomón, y marca un orden, ¿no?, dice: edificó la casa
de Jehová y su propia casa, y reedificó Salomón, ¿no? Y vemos un orden, ¿no? Primero la casa de Jehová, ¿no? Y también era su casa edificada y podía hacer otras cosas, pero hay un orden y entendía, ¿no? Que así tiene que ser, ¿no? Que primero tiene que ser la casa de Jehová. Primero nuestra determinación debe ser esa, edificar casa a Jehová. Y sí, sin duda que también vamos a poder edificar nuestra casa espiritualmente hablando, no con los proyectos y planes de vida que uno puede tener. Pero primero tiene que estar la casa de Jehová. No al revés como pasó en algún momento al pueblo de Dios, que dejó de edificar la casa de Dios para edificar sus propias casas, ¿no? Y donde Dios tuvo que hablar. Bueno, y teniendo esto como resumen, es muy acotado, ¿no? Pero bueno, se lo pueden leer, creo que la mayoría conoce la historia. Pero lo que quería marcar, ¿no? Es que Salomón sabía lo que Dios quería para su vida, sabía que Dios tenía un propósito para su vida, él tenía la certeza, ¿no? Tuvo un padre que le enseñó a temer a Dios, un padre que fue ejemplo en el temor de Dios y que lo instruyó en ese camino, en el camino de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y aún sabiendo sus limitaciones, porque si nos ponemos a leer vemos que él dice, ¿quién es capaz de construir una casa para Jehová? No, si ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él aún conociendo que era algo imposible para un ser humano, sabía que era la voluntad de Dios y que Dios lo había escogido para eso. Entonces, no, pudo poner manos a la obra. No, él mismo decía, ¿quién soy yo, no, para que edifique casa a Jehová? Todo esto, ¿no? que veía de la vida de Salomón me llevaba a ver algunos puntos o a reflexionar, ¿no? en tener esta certeza, ¿no? En saber que somos escogidos de Dios, que si hemos sido llamados, ¿no? Si estamos aquí es porque sin duda hemos sido llamados por Dios, y que si es que somos llamados es porque hemos sido predestinados, ¿no? Antes de la fundación del mundo, en el eterno consejo de redención, hemos sido predestinados, somos hechuras suyas, ¿no? Con un propósito, somos vidas con propósito. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿No? Él es el que llama, fiel es el que llama, dice su palabra. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No, el Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas, porque Él es Dios. Y como decía recién, fiel es el que llama, ¿no? Y pensaba en el ejemplo de Jacob. Jacob, en Génesis 28, (28:15). ¿No? Después de toda esta revelación, este encuentro que tiene Jacob con el Señor a través de un sueño, dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. En Romanos 9, no acabamos esto que decía de la predestinación, 9:11, dice, pues no habían, también refiriéndose a Jacob, no habían aún nacido,
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿No? En él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No, ahora es saber, ¿no? Y poder aceptar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Esto lo digo porque muchas veces podemos saber que Dios tiene un propósito. No creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? El Señor nos va revelando lo que nos está pidiendo. No pensemos en cosas tan lejanas, sino en el día a día, en lo que Dios demanda en nuestro corazón. Y el plan que Dios tiene, sí, porque muchas veces Dios tiene un propósito que nos va revelando lo que quiere hacer de nosotros, cómo nos quiere usar, dónde nos quiere usar. No, el Señor siempre nos muestra. No, lo que a veces nos cuesta, ¿no?, entender o escuchar o aceptar, esto somos nosotros, ¿no? Por eso dice, no seáis como el caballo, ¿no?, que hay que ponerle el cabestro y el freno. No, el Señor siempre nos quiere hacer entender el camino por el que debemos andar. Tenemos el libre albedrío, ¿no? Como lo vemos que le dijo a Jacob, vos vas a ir a donde quieras. Dice, yo te guardaré por donde quieras que vayas y te volveré a traer a este lugar hasta que haya hecho todo lo que te dije que iba a hacer en tu vida. Esa es la promesa del Señor, ese es el plan de Dios, de que Él su propósito lo va a cumplir. Podemos saber la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Dios nos ha llamado y no aceptarla. No, porque a veces decimos, bueno, yo sé que el Señor me llamó, sé que el Señor me escogió, sé que el Señor me predestinó, pero no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque aceptarlo muchas veces requiere el renunciar a nuestros propios planes, a nuestra propia voluntad, y a veces no queremos esto, a veces no lo decimos, pero es lo que se manifiesta en nuestras vidas, esta resistencia al plan de Dios. Tenemos el ejemplo del joven rico. El Señor Jesús le dijo, bueno, haz esto y seguime. Y se fue triste, porque no quiso aceptar, porque no estuvo dispuesto a renunciar. No, Jonás, en un momento determinado, no sabiendo lo que Dios quería para su vida, a dónde Dios lo quería llevar, se resistió. Sansón, bueno, Saúl y muchos otros, no pensaban en Sansón porque se puede ver claramente cómo Dios cumple su propósito. Cuando empieza a hablar la palabra de la vida de Sansón, dice que lo iba a usar para empezar a deshacerse de los filisteos. Y vemos que el momento que muere dice que mató más filisteos que en toda su vida, pero no lo pudo ver, estaba ciego. ¿No? ¿Cuántas veces pasa el tiempo, ¿no? Y como a Lot también, decía, ¿no? El justo Lot, ¿no? Que afligía su alma viviendo con los injustos o participando de una vida injusta, ¿no? Siendo que era justificado. También nos puede pasar que podemos saber la voluntad de Dios y no aceptarla porque nos miramos a nosotros mismos, porque vemos nuestras limitaciones y porque miramos los propósitos de Dios como algo imposible. Un ejemplo clarísimo es cuando el pueblo de Dios es enviado, ¿no?, a través del rey Ciro a restaurar el templo. Creo que esto ya lo mencioné. Y al ver a los enemigos y al verse a sí mismo,
¿no? Lo primero que hacen es dejar de construir. ¿No? Uno puede decir, ¿no? Bueno, mirá, Señor, lo que soy, a mí me llamás, a mí me elegiste. Llamá al que tengas que llamar, ¿no? Todos sabemos, uno dijo así. No, yo no sé hablar. Llama al otro que es mejor que yo. Y parecen cosas insignificantes, actitudes insignificantes, que solo manifiesta que podemos saber quién nos escogió, podemos saber quién tiene un propósito para nuestras vidas, pero no podemos creerle. No podemos entender que no es ni con ejércitos, ni con espadas, sino con su Santo Espíritu. Y es Él el que nos llama y el que nos equipa, ¿no? Y el que nos capacita y el que provee. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y que nos pase esto tampoco significa que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Porque el Señor es fiel. Lo que sí pensaba no en la pérdida del tiempo. Pensaba en este pueblo que estuvo 40 años vagando en el desierto. Pensaba en estos 14 años que se paró la obra, no de reconstruir el templo por no creerle al Señor y mirarnos a nosotros mismos y decir, no, esto no es para mí. Si siempre sigo igual, si no cambio más, ¿no? Y nosotros... En otros casos fue más rápido, ¿no? En otros casos reconocían, ¿no? Como Salomón, reconocía toda su incapacidad para hacer una obra tan grande, pero supo creerle al Señor. No, Moisés, vemos que también en un momento manifiesta eso, pero después lo vemos que pudo poner manos a la obra. Humillarnos y reconocer que aunque para nosotros es imposible, si el Señor nos llama, Él es el que hace la obra. ¿Qué pasa cuando sabemos que Dios tiene un propósito y lo aceptamos? Aún, como decía recién, no sabiendo de nuestras limitaciones, reconociendo que la voluntad de Dios va a hacer posible aquello que para nosotros es imposible. Vamos a ver lo que decía Salomón, lo que hizo Salomón, no esto que decía en el capítulo 2 de Segundo de Crónicas, que decía que determinó edificar casa a Jehová. Él determinó edificar casa a Jehová y pensaba en Daniel y sus amigos, ¿no? Dice que determinaron no contaminarse con la comida de la casa del rey. Abraham determinó salir, ¿no? de su tierra, dejar sus comodidades, porque determinó ir al lugar donde Dios le había enviado, porque le creía. Moisés determinó ser maltratado con el pueblo de Dios antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Los discípulos determinaron seguir a Jesús dejándolo todo. Dice que dejaron sus redes, dejaron las barcas, dejaron todo y le seguían. ¿No? Josué y Caleb me acordaba también, ¿no? Mientras había todo un pueblo que no le creyeron a Dios, que no aceptaron la voluntad de Dios y decidieron volverse atrás. Esos dos determinaron conquistar la tierra prometida. ¿No? Y decían, los comeremos como pan, ¿no? Porque el Señor está con nosotros. Cada uno de estos ejemplos vemos una determinación, la cual seguramente no fue nada fácil, seguramente incluyó mucho sacrificio, se me mezcla. No aceptar la voluntad de Dios, decidieron renunciar a edificar primero sus casas antes que la casa de Jehová.
renunciar a sus familias, ¿no? A sus comodidades, a sus anhelos, sus trabajos, ¿no? A sus carreras. Cuántas cosas, ¿no? Perdón que ya me estoy mezclando acá, ¿eh? Renunciaron, ¿no? A sus propias vidas. Leemos la Galería de la Fe y vemos, ¿no? Porque esperaban algo mejor, porque confiaban y creían en la promesa. Esto no quiere decir, ¿no?, que, como el otro día nos decía el pastor, primeramente que renunciaran el corazón, ¿no? No, porque vemos que Salomón edificaba la casa de Jehová y pudo edificar su casa y pudo reconstruir un montón de cosas, ¿no? Pero él en su corazón lo primero que tenía era edificar la casa de Jehová. ¿No? Que nosotros también estemos dispuestos. Algunos literalmente renunciaron a sus propias vidas, los mataron por hacer la voluntad de Dios. Otros no, pero todos en su corazón primeramente habían renunciado a sí mismos. Todo lo demás fue añadidura, ¿no? Job decía, Jehová dio y Jehová quitó. Hay una canción que dice, ¿no? Si me das o no me das, te seguiré. ¿No? A veces lo decimos, pero que nuestro corazón pueda estar esta actitud, ¿no? Salomón decía, tú conoces el corazón, Señor. Tú eres el único que lo escudriña. ¿No? Que sepamos eso, que al que le tenemos que decir la verdad, el que tiene que saber cuál es la verdad o cuál es la disposición de nuestro corazón, tiene que ser el Señor. Pablo decía, cuántas cosas eran para mí ganancia y las estimo como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Cuántas cosas tenemos por ganancia. Cuántas cosas no tenemos por ganancia. Pero al final son pérdida, ¿no? No es un camino fácil, no es un camino ancho. Hay que invertir todo, lo mejor de nuestras vidas. Tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Pero para que podamos tomar una decisión tan profunda, una determinación, ¿no?, de dejarlo todo, ¿no? Primeramente debemos saber quién es el que llama. Debemos tener esta certeza de quién es el que llama. ¿Quién es el que nos escogió? ¿Quién nos llama? ¿Quién es el que nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Quién es el que nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte? ¿Quién es el que nos amó con amor eterno? ¿Quién es el que nos libró de angustias y de males? ¿Quién es el que llegó en el momento justo? ¿Quién es el que nos abrazó con tanto amor y misericordia? ¿Quién es el que libró, no, a aquel que estaba perdido, que estaba solo, que estaba desahuciado? No, a este ser querido, porque tanto, no, clamábamos, orábamos. ¿Quién es el que levanta al caído? ¿Quién es el que dio su Hijo unigénito? ¿Quién es el que entregó su vida en la cruz soportando tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? ¿Quién es el que descendió con su gloria en el tabernáculo primero, no? ¿Quién es el que descendió en el templo que hizo Salomón con su gloria y con fuego? ¿Quién es el que dijo que la gloria postrera será mayor que la primera? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es el que va a venir a buscar a la iglesia? ¿No? Todos creo que sabemos quién es, ¿no? Debemos aceptar su voluntad. No nos miremos a nosotros mismos. Pablo decía, yo sé a quién he creído. No debemos saber, pero también debemos creerle. Una vez alguien me dijo, agarre y me dice, ¿vos te pensás que yo no conozco
el poder de Dios. Y sin duda que conocía el poder de Dios, pero mucho más es conocer a Dios mismo, ¿no? Conocer su amor, su misericordia, su lugar secreto, porque eso no nos quita a nadie. ¿No? Y para ir terminando, quería dejar esto, ¿no? De que podamos determinar en nuestro corazón vivir como al Señor le agrada, que podamos, ya que sabemos quién es, ya que sabemos lo que Él es para nuestras vidas, que sin Él no somos nada, con Él lo somos todo, ya que tenemos esta certeza, que también le creamos, y si hay falta de fe en nosotros, no podemos también clamar por esto, para que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Y después debemos permanecer, ¿no? Debemos insistir, persistir en esto, ¿no? En buscar a Dios, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Y todos sabemos que a veces las cosas no se nos van de las manos, a veces nos confiamos y cuando está todo bien, ¿no? Empezamos a confiarnos en nosotros mismos, a dejar que nuestro corazón se llene. No, que cuidemos eso, no es que cada día debemos determinar, ¿no? Pablo decía, cada día muero, que podamos determinar en nuestro corazón cada día, ¿no? Y dejar que la gloria de Dios llene nuestras vidas, llene nuestros hogares, ¿no? Y de esta manera, fíjense que también dice, cuando la casa fue llena de su gloria, dice que ni los sacerdotes podían entrar. ¿No? Que lo único que pueda estar, ¿no? sea la gloria de Dios en nuestras vidas, que no haya nada, por más bueno que pensemos que sea, no haya nada nuestro, que podamos buscar eso, la gloria de Dios, porque también eso es lo que nos ayuda a edificarnos como iglesia. Así que bueno, hermanos, esto es lo que quería dejar en esta mañana. Dios los bendiga. Aleluya. Escuchaba a Lucas y me llevaba el Señor a leer el 1 Corintios